Otro tipo de estadísticos que son útiles para la inferencia estadística son los que se conocen como estadísticos de orden. ¿En qué consisten? Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n. Los estadísticos de orden simplemente nos dan o nos ordenan de menor a mayor estas variables aleatorias, ¿no? Denotamos, por ejemplo, como x y como subíndice entre paréntesis 1 al mínimo de esta muestra aleatoria, es decir, estamos aplicando esta transformación particular al vector aleatorio x1 a xn. Denotaremos x o la segunda estadística de orden x subíndice 2 entre paréntesis, pues como la segunda menor variable aleatoria de entre estas n variables aleatorias, y así sucesivamente hasta llegar a x o la enésima estadística de orden, que vendría a ser en este caso el máximo de estas n variables aleatorias. Y con estas definiciones pues tendríamos que estas variables aleatorias, aunque no conozcamos el valor que reporten aún, pues quedarían ordenadas justamente de menor a mayor, ¿no? Cumplen esta relación. Una vez que ya se tienen este concepto de estadísticos de orden, hay otros estadísticos que se definen en términos de estos estadísticos de orden. Por ejemplo, el rango muestral, que es simplemente la distancia que existe entre el máximo de la muestra y el mínimo de la muestra. Esto nos da una idea, digamos, de la variabilidad total de una muestra aleatoria. Otro estadístico importante es el que se conoce como mediana muestral, que bueno, la fórmula de cálculo es distinta dependiendo de si el tamaño de la muestra es impar o es par, ¿no? En caso de que sea impar, pues entonces la mediana muestral es el estadístico n más 1 entre 2. Si n es impar, n más 1 es par y por lo tanto es divisible entre 2. Entonces esto debe ser un número entero. En caso de que n sea par, pues será el promedio de estas dos cantidades, de estos dos estadísticos de orden. Vamos a ilustrar rápidamente el porqué de estas fórmulas. Por ejemplo, en el caso de que n sea impar, tomemos el caso n igual a 5. Digamos que estos son los 5 valores observados de la muestra aleatoria. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la mediana muestral sería ordenar estos 5 valores de menor a mayor. Digamos que ya son estas cantidades, y entonces es justamente el que está en medio, ¿no? Es decir, como n vale 5, entonces n más 1 es 6 entre 2, 3, entonces es el que quede en la posición 3 ordenados de menor a mayor, es decir, es el valor que está en medio de los valores observados una vez ordenados de menor a mayor, o dicho de otra manera, es el valor que parte en dos la muestra, es decir, que a la izquierda de este valor nos queda la misma cantidad de valores que a la derecha. En el caso de que el número de observaciones sea par, pues si buscamos la observación que está en medio, pues tendríamos un empate, ¿no? En este caso serían x3 y x4, ¿no? A eso se refiere con estas cantidades, ¿no? Si n vale 6, ¿no? Entonces xn2 sería x3 y aquí sería x4, ¿no? Entonces simplemente nos dice que tomemos el punto medio entre los dos valores que quedan al centro, ¿no? Entonces son los dos casos para calcular la mediana muestral. Y así podemos seguir definiendo otro tipo de estadísticos basados en los estadísticos de orden. Pero en el caso de este tipo de estadísticos y de cualquier otro tipo de estadísticos, ¿no? Ya dijimos, pues se trata simplemente de alguna transformación específica de la muestra aleatoria para convertirla en una variable o vector aleatorio. Y respecto a estadísticos, para efectos de inferencias, pues es importante poder deducir el modelo probabilístico que corresponde a estos estadísticos, ¿no? Si ya sea obtener su función de distribución o función de distribución conjunta, y bueno, en los casos que aplique su función de densidad o de masa de probabilidades, ¿no? Vamos a ilustrar cómo deducir el modelo probabilístico de algunos estadísticos de orden, y el resto se te quedarán a ti de ejercicio. Por ejemplo, en el caso que tengamos una muestra aleatoria de tamaño n, supongamos que conocemos su función de distribución. Entonces, ¿qué es esta que está aquí?
Entonces vamos a deducir la fórmula para la función de distribución del el máximo de la muestra o de la enésima estadística de orden, ¿no? Entonces, por definición, pues esto es la probabilidad de que dicha variable aleatoria sea menor o igual que x minúscula, pero pedir que el máximo de la muestra sea menor o igual que un valor x minúscula es lo mismo que pedir que todos y cada uno de los valores de la muestra sean menores o iguales que x, ¿no? Es decir, si el máximo de la muestra es menor o igual que x, eso implica que x1 es menor o igual que x2 es menor o igual que x, y así sucesivamente hasta que xn es menor o igual que x. Y luego, pues recordemos que el concepto de muestra aleatoria quiere decir que estas variables aleatorias son independientes e idénticamente distribuidas. Pues entonces a esta expresión que acabamos de obtener vamos a aplicarle primero el supuesto de independencia. Entonces, como esta es una intersección de eventos, acuérdense que las comas están representan una conjunción o una intersección. Entonces, por independencia, pues el producto de esta intersección es perdón, la probabilidad de esta intersección es el producto de las probabilidades individuales, y luego aplicamos el hecho de que son variables aleatorias idénticamente distribuidas. Entonces, esta cantidad que está aquí es igual a cualquiera de los otros factores. Entonces sería lo mismo a calcular este producto a elevar a la enésima potencia, por ejemplo, la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x, ¿no? Y bueno, pues como tenemos, o dijimos al inicio, que la función de distribución de cualquiera de estas variables aleatorias es f sub x, ¿no? Pues entonces justo aplicando la definición de función de distribución, obtenemos que la fórmula para la función de distribución del máximo de una muestra se puede obtener como el modelo, la función de distribución de las variables aleatorias elevado a la enésima potencia. Y este resultado es totalmente general, válido en caso que las variables aleatorias sean discretas, continuas o mixtas, ¿no? En el caso muy particular de que estas variables aleatorias sean absolutamente continuas, ¿no? Pues entonces podemos obtener la función de densidad del máximo de la muestra simplemente derivando esta cantidad con respecto a x, y bueno, pues obtendríamos esta fórmula general para la densidad del máximo de la muestra en términos de tanto de la función de densidad como de la función de distribución de las variables aleatorias involucradas. Ideas similares se aplican para obtener, por ejemplo, una fórmula general para la función de distribución del mínimo de una muestra. En este caso, bueno, aunque la definición es que la probabilidad de que el mínimo sea menor o igual que este valor x minúscula, nos va a convenir escribir esto como su complemento, es decir, esta probabilidad pues sabemos que es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento, que se puede escribir de esta forma, y luego pues pedir que el mínimo de la muestra sea mayor o igual que x es lo mismo que pedir que x1 sea mayor que x2 sea mayor que x, y así sucesivamente hasta que xn sea mayor que x, para que se cumpla que el mínimo de la muestra sea mayor que x. Luego, pues recordemos otra vez que se trata de una muestra aleatoria, entonces tenemos independencia de las variables aleatorias involucradas. Entonces la probabilidad de esta intersección de eventos pues se puede expresar simplemente como un producto de probabilidades, y luego aplicamos el hecho de que son idénticamente distribuidas. Entonces todos estos factores son iguales, entonces lo mismo que calcular 1 menos la probabilidad de que x1 sea mayor que x elevado a la enésima potencia, y luego esta probabilidad pues es el complemento de la función de distribución de cualquiera de estas variables aleatorias x, ¿no? Entonces así obtenemos una fórmula general para la función de distribución del mínimo de la muestra en términos de la función de distribución de las variables aleatorias involucradas. Y otra vez, esta fórmula es totalmente general para variables aleatorias discretas, continuas o mixtas. Pero en el caso particular de que se trata de variables aleatorias absolutamente continuas, pues entonces también podemos obtener la función de densidad del mínimo de la muestra, simplemente pues derivando con respecto a x esta cantidad que nos da esta expresión que queda en términos de tanto de la función de distribución como de la función de densidad de las variables aleatorias involucradas. Te queda a ti como ejercicio obtener los modelos probabilísticos para los otros estadísticos que se mencionaron
en este video.